una nueva oportunidad de encontrarnos y de encontrarnos con la palabra de Dios. Esa palabra que es viva y que es eficaz, que llena el alma, que renueva la vida. Porque tenemos necesidad, porque hay promesa de Dios, estamos juntos para encontrar en la Biblia el mensaje de Dios para nosotros para este día. Vamos a pedir su bendición. Querido Dios, te suplicamos que al abrir tu palabra abras nuestra mente y corazón para entenderla y también para aplicarla en nuestra experiencia. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en la lectura, en la reflexión, en la meditación de Jueces capítulo 2. Como ustedes ya saben, el libro de Jueces abarca un periodo en la historia del pueblo de Israel donde distintas personas lideraron esta nación. Y hay experiencias cíclicas en el accionar del pueblo de Dios. Hay momentos que está bien cerca de Dios, recibe las bendiciones, la prosperidad, después se olvidan de Dios, se alejan de Dios, son vencidos, son desanimados, finalmente se arrepienten, vuelven a Dios. La inestabilidad de la experiencia religiosa. Vamos a leer algunos pasajes de este capítulo. Jueces capítulo 2. En el comienzo recuerda la experiencia de liberación de Egipto. Dice, yo los saqué de Egipto, los traje a la tierra que prometí a vuestros padres cuando dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Le está recordando, ustedes eran esclavos en Egipto, yo los liberé de Egipto, hice un pacto con ustedes, hice un compromiso con ustedes. Pero también les pedí que ustedes hicieran un pacto conmigo. No hagan pacto con los habitantes de esta tierra cuyos altares debéis derribar. Pero vosotros no atendisteis mi voz. Y Dios hace una de esas preguntas sí, que llegan hasta lo más profundo de las personas sinceras. ¿Por qué habéis hecho esto? Dios dice, yo hice un pacto con ustedes, fui fiel, los bendije, les pedí que ustedes se queden conmigo, no tengan otros dioses. Y ustedes se fueron con otros dioses. ¿Por qué hicieron esto? Entonces yo tengo que decirles, no los echaré de delante de vosotros, sino que esos pueblos enemigos serán azotes para ustedes y esos dioses serán tropezaderos. Ustedes se hicieron amigos de los enemigos, no es ganancia, no es negocio. Ustedes se fueron con dioses que no son dioses, no es ganancia. Esos dioses en lugar de ser bendición van a ser un tropezadero, van a ser un perjuicio, van a ser un daño para ustedes. Versículo 4. Cuando el ángel de Dios terminó de hablar, todos los hijos de Israel alzaron la voz y lloraron. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín y allí ofrecieron sacrificios a Jehová. Dejar los enemigos vivos es ser vencido por los enemigos. Someternos a dioses inexistentes es finalmente ser sometidos por esos dioses que no existen y que hemos creado en nuestra imaginación. Estar cerca de Dios significa bendición, victoria, vida y plenitud. Estar lejos de Dios significaba para el pueblo llanto, dolor, sufrimiento y pecado. Es así de simple y contundente. Cerca de Dios, vida y bendición. Lejos de Dios, maldición, sufrimiento, dolor, pecado y finalmente muerte. El registro sagrado continúa. Dice en el versículo 12,
dejaron al Dios de sus padres que los había liberado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y adoraron a esos dioses provocando la ira, la justicia de Dios. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, imágenes, dioses fabricadas por sus propias imaginaciones pecaminosas. Entonces se encendió la justicia de Dios. Y Dios, dice versículo 16, levantó jueces que pudieran liberar al pueblo de las manos de quienes los habían despojado. Y al principio escucharon a los jueces, pero llegó el momento en que también desoyeron a los jueces que fueron establecidos por Dios para recordarle la palabra y la voluntad de Dios. Tampoco oyeron a sus jueces, dice versículo 17, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron del camino que anduvieron sus padres, que obedecían los mandamientos de Dios, y ellos no los hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Dios estaba con el juez transmitía la voluntad de Dios, el pueblo seguía la voluntad y eran liberados de los enemigos. Dios, movido a misericordia, tenía perdón y daba una nueva oportunidad. Pero después moría el juez, se olvidaban de sus dichos, de su palabra, se olvidaban de aquel que le retransmitía la palabra de Dios y finalmente volvían a estar lejos de Dios. Y así fue la experiencia cíclica, cerca, abrazados, lejos e indiferentes. Querían probar si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como sus padres lo habían hecho. Tenían ahora una nueva oportunidad. ¿Cómo se siente usted evaluando la experiencia de esta gente? Qué gente extraña, ¿no? Llena de bendición, y en lugar de aprovechar la bendición y mantenerla, se distraen, se olvidan, son desagradecidos, siguen su propia voluntad. ¿Le parece muy extraña a esta gente? ¿No encuentra que nosotros podríamos parecernos también a ellos? Que nosotros también somos bendecidos por Dios y en el momento de la necesidad acudimos a Él, después disfrutamos y aprovechamos la respuesta y pasado el tiempo nos olvidamos hasta que otra vez otra aflicción, otra necesidad nos vuelve a acercar a Dios. ¿Qué tal sería una relación de fidelidad, infidelidad en una pareja? ¿Qué tal sería un asunto así de hijos para compadres? Cuando los necesitan le piden, cuando reciben se olvidan. ¿No cree usted que en algunas cosas nos parecemos a ellos? ¿No le parece que ahora sería un buen momento para agradecer a Dios por todas sus bendiciones, para reconocer que solo hay vida plena a su lado y para pedirle que nos dé una actitud y una experiencia constante en nuestra relación con Él? Eso es lo que significa la palabra religión, religar. Vivamos hoy un principio religioso. Vamos a religarnos con Dios y que ese religarnos con Él sea permanente y definitivo. Es realmente muy gratificante tener estos momentos de reflexión, de estudio de las Sagradas Escrituras y el complemento del Espíritu de Profecía. Les damos una cordial bienvenida, queridos amigos. Como siempre, tenemos la compañía del pastor Bruno Razo, quien nos aporta con el consejo oportuno de los escritos inspirados. Sí, hoy nos detenemos en Jueces 2, buscando los comentarios de Elena de White en relación a este capítulo de la Biblia, y para profundizar más, para entender mejor y para practicarlo en nuestra vida diaria.
Sin duda, pastor, y la verdad es que cada día nos presenta consejos tan oportunos. Hemos visto en los días pasados la despedida de Josué, el último discurso, y comenzamos ayer en un nuevo libro que es Los Jueces, y rápidamente vemos que algo estaba sucediendo al interior de el pueblo de Israel, ¿no? Y entonces nos preguntamos cuál era la razón, por qué Dios ve necesario que se levantaran jueces para gobernar a Israel. Voy a responder con una declaración que está en Patriarcas y Profetas y dice así: mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, la idolatría hizo poco progreso. O sea, la influencia de José fue muy fuerte y mientras esa generación mantenía su vida, la idolatría no avanzó. Pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor los que habían entrado en posesión de Canaán sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y morales. Por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios. Su fuerza les fue quitada y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. Así fueron sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. Es decir, ellos terminaron queriendo parecerse a las naciones vecinas. Sus propios enemigos. Porque comenzaron a rendirse a los ídolos o a los dioses, falsos dioses, de esas naciones. Y entonces recibieron la consecuencia de esa elección. Estaba el pueblo de Dios dependiendo del verdadero Dios. Claro. Los pueblos vecinos dependiendo de sus dioses inexistentes o fabricados con sus manos o con su imaginación. En su intencionalidad de parecerse a sus pueblos vecinos, terminaron cayendo en la idolatría. Y entonces esos dioses eran mudos, eran invisibles, no tenían oído para escuchar, no tenían ojos para ver, no tenían corazón para sentir. De manera tal que fueron presa de los propios ídolos a los que ellos comenzaron a ofrecer su conducta y su vida. Algunos arqueólogos han descubierto evidencias en sus piezas que han sido excavadas, ¿no? De que había un culto idolátrico bastante aberrante, si vale el término, y que era muy depravado, y Dios estaba completamente disgustado con esas naciones. En realidad, el pueblo de Israel tenía que ser un instrumento para aplicar la justicia de Dios sobre esos pueblos. Por increíble que parezca e irracional que nos pueda parecer, Israel, en vez de subyugar, fueron subyugados de otra manera. Dice que ese estilo lo introdujeron en su vida, las pasiones, los apetitos, ¿no? Todo el sistema idolátrico, lo adoptaron. Interesante que dice que fueron disminuyendo sus facultades, no solamente físicas, sino las mentales y las morales, ¿no? O sea, hay muchas cosas implicadas. Claro, que es que por el poder de Dios ellos estaban subyugando y sometiendo a los otros pueblos. Cuando ellos, en lugar de someterse a Dios, se sometieron a los dioses de esos otros pueblos, terminaron siendo subyugados por sus pecados, por sus vicios, por su incoherencia, por su corrupción. En lugar de ser cabeza, terminaron siendo realmente lo último, o sea, autodestruyéndose por haber cambiado a Dios, al verdadero Dios, por los falsos dioses. Qué triste realmente ver esta situación en la que había caído Israel, ¿no? Tan temprano. Sí, es triste porque ellos ya habían probado la miel. O sea,
Ellos ya sabían cómo era. Otra cosa es los pueblos vecinos que no conocían y no conocían, pero estos ya sabían cómo era. Y perder lo que uno tiene cuesta más entender, ¿no? Sin duda. ¿Cómo resume Elena White esta situación, todo este periodo que estaba comenzando en la vida de Israel? Bueno, como Dios no desiste de amar, como el propósito de Dios sigue siendo salvar aunque yo no quiera salvarme, sigue siendo perdonar aunque yo no quiera admitir mis pecados, entonces dice, no obstante, Dios no abandonó por completo a su pueblo, continuó trabajando, insistiendo. Siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Jehová, y de vez en cuando el Señor suscitaba hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría, para que libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador moría y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos. Y así esta historia de apostasía y castigo, de confesión y liberación, se repitió una y otra vez. O sea, Dios hacía aparecer un reformador, su predicación, su llamado al arrepentimiento, el pueblo que aceptaba el plan de Dios, un líder, la autoridad, marcando presencia cercana. Pero cuando esa persona moría, como que otra vez, poquito a poquito, gradualmente, se alejaban del verdadero Dios, de ese mensaje de reprensión, de amonestación, de advertencia, de castigo, de juicio, se alejaban y otra vez comenzaban a coquetear con los falsos dioses, a establecer amistad y a perder su vida, yéndose detrás de los vicios, detrás de las pasiones, detrás de los cultos idolátricos y detrás de tantas aberraciones que solo son posibles de comprender allí lejos de Dios, porque ligados a Dios no hay lugar para esas cosas. Y desligados de Dios, nosotros vemos, interesante la forma como Elena White lo presenta, ¿no? Una historia de apostasía, ¿no? Abajo, y luego otra vez levantarse cuando venía un hombre de Dios, los ponía en la cima. Hay un término que se utiliza en psicología, ciclotimia, ¿no? Exactamente. Realmente toda la nación de Israel eran ciclotímicos, ¿no? Bueno, era un ente vivo, toda la nación, pero es interesante, todos ellos un tiempo arriba y después otro tiempo en las profundidades del desánimo y la idolatría. Y allá en lo peor de lo peor, cuando Dios le manifestaba su amor, su comprensión, su cariño, su búsqueda, por allí algunos reaccionaban, aceptaban, eran levantados de su profundidad, de la miseria de su profundidad, crecían, se bendecían, eran bendecidos, eran multiplicadas las bendiciones, y allá en la euforia de sus bendiciones, otra vez aparecía el orgullo, la suficiencia, ya estamos bien, no necesito de nada. Y poco, otra vez, el olvido gradual, el acercamiento gradual hacia aquello que nada tenía que ver con Dios, para volver a caer a una profundidad mayor que la anterior. Quien no está permanentemente ligado, o quien no recarga las baterías, tarde o temprano termina apagado en la más densa oscuridad. Pastor, denos una invitación y luego la oración. Si yo me animo a decir que esa conexión es absolutamente indispensable, que no puede ser ocasional, que tiene que ser permanente, que tiene que nacer de un corazón que admite cuánto necesita de Dios y la seguridad de que Dios siempre está listo para responder, acompañar, guiar, animar, fortalecer y llevarnos hasta la tierra definitiva. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, te pedimos perdón por nuestra ciclotimia, por nuestra intermitencia. Te pedimos perdón por recurrir de a ratos a ti y pedirte que nos bendigas para que permanezcamos ligados contigo permanentemente. Bendice a todos nuestros amigos y danos más bendiciones para que seamos agradecidos, para que las vivamos en fidelidad y para que las compartamos con generosidad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.